Hola, es un gusto volver a estar nuevamente aquí compartiendo este tema tan interesante y también tan relevante para nuestros estudios bíblicos sobre literatura apócrifa y otros cánones. Ya estamos en un buen tiempo participando de estos diplomados y nos da mucho gusto poder recibir estudiantes, no solamente de Ecuador, donde me encuentro, sino también de otros países. Le doy la bienvenida al hermano Humberto, al hermano Manuel, a la hermana Helen, Carla, Mariano, ahí ya especifica que es de Perú. No sé si los otros, igual también el hermano Humberto de Perú. Eh, Tenemos al hermano Edu, no sé si sea hermano o hermana, pero dijémosle con Edu, Leslie y Edu. Bueno, esperemos que pronto se conecten los que se han inscrito y podamos, y bueno, y puedan ponerse al corriente de esta materia o de este curso que nosotros vamos a tener el día de hoy o a través de estos 6 sábados que estaremos interactuando cada uno de nosotros con este contenido de literatura apócrifa y otros can. Antes de empezar ya directamente a la materia, vamos a presentar el plan de clase o en algunos contextos se conoce como sílabus, en otros contextos como prontuario, en otros contextos como programa de clase. Bueno, va a depender de los contextos eh, que uno tenga o donde uno se encuentre y cómo le denomina a esta planificación que tenemos nosotros en el día de hoy. Bueno, aquí es sílabo. Y tenemos la primera parte. Este documento ya se encuentra en el aula virtual. Ustedes ya pueden acceder a él y pueden mirar más detenidamente. Nosotros vamos a hacer una presentación general de este documento y ustedes pueden mirarlo de una manera más específica accediendo al aula virtual o a la plataforma virtual. Ya cada uno de ustedes ya tiene el ingreso y ya se les ha dado la información de cómo poder acceder. Estamos en este diplomado internacional en Nuevo Testamento. Claro, y me gusta esa palabra internacional porque no solo especifica un lugar, un país, sino varios países. Y esa es la riqueza de este programa. ¿Por qué? Porque se puede interactuar desde cosmovisiones y perspectivas diferentes, de diferentes países y sobre todo enriquecer nuestra fe y también nuestra lectura del texto bíblico. Nuestro tema es literatura apócrifa y otros cánones. El área es Biblia. Y sabemos que nuestro horario sería todos los sábados, hablando acá de Centroamérica, sería de las 9 a las 10:55. En otros contextos, a veces está un poco más atrasado o un poco más adelantado el reloj. Y aquí está especificado los horarios de cada uno. Cualquier pregunta o comentario que tengan fuera de clase o que quieran ampliar o que no lo puedan hacer aquí en la plataforma, pueden escribirme a mi mail o también pueden escribir en la plataforma que hay un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Nuestro programa está dividido en la descripción, la justificación y los objetivos. Solo vamos a darle una lectura rápida a la descripción, de ahí a los objetivos, y nos vamos después al contenido y las indicaciones o los requerimientos que se tienen para que ustedes puedan obtener este diploma. El curso comprende una introducción al estudio de la literatura cristiana antigua. Es una colección de obras, tanto canónicas y apócrifas. Esa es la literatura cristiana antigua. Obras canónicas y apócrifas. En esta literatura se prioriza los evangelios apócrifos, desde una revisión histórica, como ha sido la formación de este conjunto de libros, así como sus aspectos literarios, sociales y culturales. Con los aportes de la investigación crítica se analizarán temas específicos de algunos evangelios, las divergencias o semejanzas que tienen con los evangelios canónicos,
de tal manera que se pueda tener una perspectiva clara con respecto a esta literatura, soporte en el conocimiento de los orígenes del cristianismo y sobre todo la relevancia para los estudios bíblicos, ¿sí? De una manera general, entonces conoceremos este conjunto de libros. Nuestro objetivo, conocer las diferentes colecciones de libros que componen el Nuevo Testamento. Y nosotros ya somos conocedores de ese conjunto de libros que componen el Nuevo Testamento. Pero entonces incluiremos estos evangelios no como parte del Nuevo Testamento, sino como un conjunto de libros que está entonces en diálogo o en relación con los libros del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios apócrifos, teniendo en cuenta sus aspectos históricos, literarios y sus principales líneas teológicas en relación con los evangelios canónicos. Después tenemos los objetivos específicos que responden a nuestro contenido que se encuentra aquí. Y el contenido está organizado por el tema o el título general, los subtemas de cada semana, la metodología, los recursos que estaremos utilizando para ello, y tenemos las tareas y las fechas que ustedes deben de realizar estas tareas para poder obtener entonces ese crédito, esos créditos que se le está dando a este curso. Aquí tenemos las lecturas, que es lo que deben de hacer. Y también, obviamente, todo esto está especificado y está colocado en la plataforma virtual, en el campus bíblico de las sociedades bíblicas. Acercamiento a la palabra apócrifo y la literatura apócrifa. ¿Sí? Hoy es nuestro tema de hoy. El acercamiento a estas palabras, apócrifos y literatura apócrifa. Cuando ya escuchamos apócrifo, ya tenemos en mente o una preconcepción de esta palabra. O cuando hablamos igual de literatura apócrifa, ya nos imaginamos toda esa literatura que no tiene nada que ver o que no está en relación con los textos bíblicos que tenemos en nuestra Biblia. De la tradición oral a la tradición escrita, es la siguiente tema, y los otros cánones. El tercer tema, algunos fragmentos de los evangelios apócrifos que vamos a conocer y qué dicen, de qué hablan. Después tenemos perspectiva cristológica en el evangelio del pseudo Tomás y su relación con los evangelios canónicos. La pregunta sería, ¿estos evangelios hablan también de Cristo o de qué manera lo hacen? Bueno, eso lo conoceremos en el tema quinto. Y el último tema, vamos a mirar la perspectiva eclesiológica en el Evangelio de Felipe y también su relación con los evangelios sinópticos. Estas actividades, como ya mencionamos, están aquí entonces tabuladas para obtener, como ya mencionamos, ese porcentaje que les permite aprobar este curso. La asistencia, recuerden que deben de marcar su asistencia en el campus virtual después de que termine y, esta clase o este horario de esta clase, pueden acceder y marcar su asistencia. El control de video lectura, en el caso de que no puedan participar, pueden ver el video o clarificar algunos otros temas que no entendieron y volver a escuchar, pueden hacerlo. Y esas lecturas que ya mencioné que están listas ahí en el campus para que lo puedan realizar y las fechas de entrega. Un quiz final que también está ahí. Todo eso da un total de 100 puntos que indica una aprobación. Y aquí nuevamente está recordándoles lo que indicaría la asistencia, el control de lectura y el quiz. Y nuestro último punto dentro de este sílabo son las referencias bibliográficas o aquellos libros en los cuales ustedes pueden ampliar su información o leer más detenidamente los temas generales que estaremos hablando. Y aquí son varios libros, algunos son artículos y algunos también son videos que ustedes podrían acceder para poder conocer un poco más de este material o de esta materia. ¿Sí? Así es que
Si hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a este sílabo, lo pueden hacer. En caso de que tengan igual alguna dificultad en acceder a la plataforma, ya saben que se pueden comunicar con la hermana Leticia y ella les podrá ayudar para toda esta información. Hermano Richard de Bogotá, buen día, bienvenido. Buenos días, aquí muy contento de estar en clase. Eh, por aquí tuvimos como inconvenientes para poder encontrar el material el día de hoy, los enlaces. No sé si el sílabo nos lo pudieran compartir aquí por el chat, si fueran tan amables. Mil gracias. Mientras que solucionamos plataforma. Ok, la hermana Leticia ya tomó nota y va a estar ahí ayudándoles en este sentido. Muy bien. ¿Mm? Muy bien. Bueno, bienvenidos a los que se han conectado. Ya dimos un panorama general del sílabo de la materia y no se han perdido todavía del contenido, así es que vamos a empezar ahora con el contenido. Bueno, ya se unieron bastantes, creo que cuando empezamos estaban unos 10 aproximadamente, pero ahora ya tenemos un poco más. Como les decía, no se han perdido el contenido todavía, solo hablamos de manera general del sílabo, pero ya les van a compartir ese sílabo para que puedan tener toda la información que hemos mencionado. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema planificado para el día de hoy. Estos PowerPoint que también se presentan en la clase o aquí en la clase presencial o virtual, como también conocemos, también se ponen en el aula donde ustedes pueden revisar y acceder. ¿Sí? Em, por lo regular, siempre me gusta empezar las clases haciendo preguntas o haciéndonos una autoevaluación del por qué. Bueno, yo sé que cada uno de nosotros tenemos objetivos de estudio, pero algunos de nosotros necesitamos a veces clarificar esos objetivos y entonces dialogar con respecto a ello. Tenemos aquí entonces dos preguntas, perdón, que vamos a empezar con este diálogo con respecto a la materia. Ya mencioné en la presentación que a veces al escuchar apócrifo, nuestra preconcepción nos lleva a dar algunas definiciones de este término o a lo mejor nunca lo hemos escuchado y tampoco lo conocemos a qué se refiere. Eh, o a veces también la curiosidad, y que eso es bueno también, nos inscribimos en cursos así con estos términos tan llamativos o estos títulos tan llamativos o palabras tan llamativas que nos lleva entonces a querer conocer o a qué se refiere eso. Entonces, esta primera pregunta va encaminada a eso. ¿Cuál es su expectativa con respecto al curso Literatura Apócrifa y otros cánones? Y la pregunta número 2, ¿cuál sería ese valor o qué valor adquirirá usted o considera que va a adquirir al estudiar el contenido de este curso? Como ya mencioné, dimos un panorama general, pero si no lo pudieron escuchar, pero ya, como ya dije, tienen ya una idea de lo que sería ese término apócrifo o literatura apócrifa. Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan ustedes pensar en estas dos, reflexionar en estas dos preguntas y después abrimos el espacio de unas 3 personas, 4 personas, porque si abrimos el espacio para cada una, nos llevamos toda la clase solo en estas dos preguntas. Vamos a dar el espacio a 3, máximo 5 personas que nos puedan compartir su respuesta, que nos puedan compartir su reflexión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su expectativa con respecto al curso Literatura Apócrifa y otros cánones? Posiblemente no entienden nada de ese curso, de este título, perdón, y está bien, ya lo vamos a clarificar en el transcurso del estudio. Y número 2, ¿cuál sería ese valor adquirido o cuál considera usted que va a ser ese valor que va usted a obtener al estudiar el contenido de este curso? Habrá preguntas que también nos ayudarían a poder enfocar también el contenido del curso o el curso en sí.
Entonces, 5 minutos, yo tengo en mi reloj 9:19, entonces estaríamos 9:24 haciendo el diálogo, Buenos días. ¿sí? Bueno, con algunos retrasos para asistir, ingresar a la plataforma, pero bueno, aquí estamos. Ok. Bueno, yo diría que la expectativa que tengo en relación con esta clase que me llama mucho la atención sería, eh, en cierto modo, pues, fortalecer nuestra fe en relación con lo que tiene que ver con, digamos, la confiabilidad de los escritos sagrados, ¿verdad? Uno generalmente, pues uno se hace muchas preguntas al respecto, pero dado que se abordan estos temas, pues uno está como a la expectativa, hombre, qué dificultades, qué inquietudes, qué dudas podríamos resolver respecto a esto en lo que tiene que ver con la conformación del canon del Nuevo Testamento. Entonces, yo estoy muy expectante en relación con eso porque sé que va a ser muy nutritiva, por decirlo de alguna manera, la clase de hoy y nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestra fe en relación con la fiabilidad de los escritos sagrados. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por compartir eso. Y esta es otra palabra. Estoy escribiendo algunos conceptos eh, importantes que tienen que ver con este diálogo y también con el desarrollo de la clase, esa confiabilidad y fiabilidad, que obviamente está en relación con este título, literatura apócrifa, que obviamente cuando terminemos el curso, y nosotros daremos ya nuestra respuesta en ese sentido con respecto a la confiabilidad y fiabilidad o a qué hace referencia en ese sentido esta, esta palabra con los escritos. Hermano Richard de Bogotá. Sí. Bueno, respecto a los apócrifos, generalmente lo que me llama la atención desde el punto de vista del lado protestante es que no los determinamos, no los tenemos en cuenta. Para nosotros, como para los protestantes, siempre hemos mantenido la línea de los escritos canónicos únicamente. En Ujú, la clase asincrónica de Marcos y Mateo se mencionó algo acerca de este tema, que son básicamente literatura un poco más tardía de ujú, lo que se presentó con respecto a los canónicos. Entonces, creo que el punto que sí interesa es, eh, digamos, más allá de entender que lo canónico es inspirado por Dios, porque la iglesia determinó que estos no lo fueran. Entonces, poder aprender, poder crecer en ese entendimiento, pues es enriquecedor, ya que estamos hablando pues de cómo se formó también si hablamos de canon, vamos a hablar de cómo se formó el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ujú. y el por cuáles sí y por qué los que no, no. Gracias. Ujú. Muchas gracias, hermano Richard. Sí, y algo interesante que usted dijo es eso. Ujú. Desde la línea protestante, a veces estos libros o esta literatura apócrifa no es considerada, ni siquiera a veces estudiada, pero qué bueno que las sociedades bíblicas nos puede dar este espacio para conocerlo y tener esa posición, porque sí, porque no, o porque no, o porque sí, o cuál es esa relación con los canónicos. Gracias. Hermano Pedro, me parece usted conocido, que ya lo he visto en algunos cursos más. Bienvenido. Gracias, profesora. Bueno, respecto a la primera pregunta, la expectativa, pues para mí es grande, como sucedió en el Antiguo Testamento, la palabra apócrifo, que nos dijeron que era algo oculto, no revelado, pero que al profundizar en estos libros, ya que pasa igual que en el Antiguo Testamento, solamente escuchamos algunos nombres, pero no hemos profundizado y lo que nos ayudaron fue a conocer más el contexto de la historia, el pensamiento, la línea de pensamiento que tenían y esto nos ayuda para la interpretación correcta de las escrituras. Entonces,
estoy a la expectativa de conocerlos, cuáles son y qué encontramos allí que contribuya a conocer un poco más todo el contexto histórico y literario de la época. Y pues el valor que voy a adquirir en este contenido, pues es conocimiento que me ayuda a estructurar para tener un buen manejo de la escritura o interpretación mejor de la escritura. Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Sí, vamos a tratar de, de cumplir esas expectativas y ese valor que ustedes han mencionado o están expresando. Uno más, vamos a darle espacio a uno más o una hermana más que quiera compartirnos su reflexión. Como ya mencioné, también lo pueden decir, yo no conozco nada de eso, entonces es que estoy de cero aprendiendo, es válido porque no todos somos expertos en los temas bíblicos. Cuando yo empecé a dar este curso, tuve que también estudiar mucho para poder, yo los conocía, yo los estudié, yo sabía cuando estudié teología, pero tampoco los había profundizado, así es que eso es válido el decir apenas voy a tener un primer acercamiento a esta literatura. Hermana Leslie. Sí, buenos días. Realmente los apócrifos desde la iglesia evangélica siempre han sido vistos con menos valor o con mucha duda. Entonces, para mí es enriquecer el conocimiento porque también desde otros ámbitos ahora son señalados, conocidos como por programas de investigación histórica y a veces dejan como más dudas o más interés. Entonces, para mí es conocerlos desde una manera apropiada que me enriquezcan y me amplíen el contexto del Nuevo Testamento y las expectativas es aprender, es conocer más. Así es. Muchas gracias, hermana Leslie, por su comentario. Tenemos acá también un comentario en el chat. Gracias, Liliana. Apenas igual va a tener un primer acercamiento a esta literatura. Bueno, qué bueno. Esperamos que se cumplan los objetivos de esa expectativa de conocer más sobre esta literatura. Muy bien. Gracias por compartir esta reflexión de estas preguntas. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema del sílabo, después de este diálogo, con respecto a la literatura apócrifa y otros cánones. La literatura apócrifa no solamente se limita a los evangelios, sino vamos a hablar que la literatura apócrifa también está en casi todos los libros del Nuevo Testamento. Evangelios, cartas de Pablo, Hechos, Apocalipsis. Es decir, si nosotros ya tenemos una estructura en el Nuevo Testamento que se conoce como literatura canónica, también hay una literatura apócrifa de todos estos libros que componen el Nuevo Testamento. Y eso tiene que ver, nuevamente, con el Nuevo Testamento. Sí, hermano Richard. Ahí, digamos, cuando habla, hace referencia a libros canónicos como Evangelio, por ejemplo, en el caso de Lucas, el texto de Oriente y el texto de Occidente, sería, Sí, por esos ejemplo, serían un ejemplo. canónicos. Sí, porque hay hechos apócrifos que ya vamos a mencionarlos más adelante. Apócrifos, en este caso, Hechos, el libro de Hechos adjudicado a Lucas es el canónico. Pero los textos tienen que ver con, estos manuscritos, el occidente y el oriente, son por la, la geografía donde se realizan posiblemente o las variantes que presentan estos dos tipos de documentos, ¿sí? Pero es uno mismo. Entonces, como mencionaba, esto tiene que ver con el Nuevo Testamento. Igual aquí nos hacemos la pregunta, ¿dónde inicia el Nuevo Testamento? Si nos ubicamos en la historia o las épocas históricas del pueblo de Israel, y hablando de la estructura del Nuevo Testamento, podemos decir que el Nuevo Testamento inicia con los evangelios y en especial con Marcos, cuando hablamos de esa
teoría que se da de que Marcos es el primer evangelio, ya Marcos hace referencia, ¿sí? En el principio o en el comienzo. De manera estructural, entonces Marcos nos estaría diciendo el principio o el comienzo del evangelio. ¿Del evangelio de quién? ¿Sí? En este caso, de Jesús. Es decir, con esta palabra arge, que es principio o comienzo, diríamos que Marcos nos está presentando el inicio de este Nuevo Testamento, y con esa idea que tenemos de manera estructural, con los evangelios empezaría el Nuevo Testamento. Esto nos lleva también entonces a entender que con los evangelios inicia el Nuevo Testamento y con el Apocalipsis termina el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa idea también con respecto al canon. Ese sería entonces de una manera mucho más tradicional en el entendimiento del Nuevo Testamento, los límites del canon neotestamentario. Y este va a ser un punto importante, el canon neotestamentario, para esta distinción que se hace de la literatura cristiana antigua. ¿Cuál distinción? Como ya mencionamos, literatura canónica y literatura apócrifa. Pero la literatura cristiana antigua no solo sería la canónica, sino en esa literatura cristiana antigua están estos dos bloques o estas dos perspectivas que se han dado en los estudios bíblicos, la literatura canónica y la literatura apócrifa. Pero cuando se habla de literatura apócrifa, no quiere decir que es una literatura que no está en relación con el cristianismo. No, es una literatura cristiana también, pero que, otra vez, el canon neotestamentario es, o las interpretaciones, digámoslo así, con respecto al canon neotestamentario, lleva a esta distinción. Entonces, la literatura apócrifa cristiana no solo, como ya mencioné, es con respecto a los evangelios, no, hay otro tipo de géneros también que incluyen esta literatura apócrifa cristiana. Esta literatura apócrifa cristiana es muy amplia y muy variada, que también se ubica en diferentes lugares o fue compuesta en diferentes lugares o surgió en diferentes lugares. Y también en diferentes tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se da en momentos específicos. Una literatura entonces elaborada a lo largo de muchos siglos. Es muy amplia, muy variada, surge en diferentes lugares y también va a ser compuesta a lo largo de muchos siglos. Principios del siglo II, hablemos siglo II después de Cristo, hasta, algunos hablan hasta el siglo XIII, porque se encuentran algunos manuscritos que en la Edad Media se están modificando o se están realizando. Para dar opinión o inclinarse a alguna posición con respecto a la lectura apócrifa. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, como ya mencionamos, de que la literatura apócrifa, ¿sí? Son fantasiosas, son inventos de personas que posiblemente no tienen nada que ver con el cristianismo. Más bien, esta literatura se concibe desde dos puntos de vista. No, desde los estudios bíblicos, esta literatura no se le resta su valor, ni literario ni histórico. Al contrario, desde los estudios bíblicos, esta literatura tiene un valor histórico y también un valor literario. Desde esta perspectiva, entonces, se dan dos opiniones o tenemos dos opiniones de esta literatura. Para algunos estudiosos van a decir que esta literatura sería más antigua que los evangelios canónicos. ¿En qué sentido? En que en ella se encuentran tradiciones más antiguas sobre Jesús. Es decir, esta literatura rescataría tradiciones mucho más
antiguas que las que hablan los evangelios canónicos. Es una posición que obviamente tiene sus seguidores y que obviamente para algunos no es así. Entonces, la otra oposición va a decir que estas obras escritas son posteriores a los evangelios canónicos y, como ya mencioné, tienen un contenido fantasioso, o sea, que no tiene nada que ver o no está en relación con el contenido o con esas tradiciones que hablan los canónicos. Dos posiciones que están presentes y que desde estas dos posiciones, obviamente los estudiosos las van a seguir investigando y van a seguir dando sus aportes en ese sentido. Desde mi punto de vista, es cierto, son obras escritas posterior a los canónicos, pero yo no estaría de acuerdo con este contenido fantasioso, sino más bien la literatura o el género en la cual están escritos responden al contexto, al tiempo y a la situación que están viviendo esas comunidades cristianas que ya no están en Palestina, sino que están fuera de Palestina. Y sí, también hablan de las tradiciones antiguas de Jesús, pero no serían las más antiguas, sino que toman de los mismos evangelios canónicos. Como mencioné, para dar una opinión o inclinarse a alguna de estas posturas, ya sea la primera o la segunda, necesitamos que conozcamos estas obras o que cada uno de nosotros, si nos ubicamos en la primera o en la segunda, primero hay que conocer qué nos dicen estas obras y todo ese proceso histórico que han tenido. Así es que vamos a conocer un poco más sobre eso. Primero vamos a definir, ¿sí?, esa palabra que, como ya mencionamos y algunos de ustedes también lo han dicho, ya la palabra apócrifo o literatura apócrifa tiene una connotación negativa. Entonces, por eso vamos a conocer ese acercamiento a estas palabras, apócrifo y literatura apócrifa. Aunque la palabra apócrifo por mucho tiempo, ¿sí?, se ha entendido de manera negativa, este término, ¿sí?, en tiempos antiguos no tenía esa connotación negativa, porque era una palabra aplicada también a un grupo de libros o a un grupo de literatura que eran considerados sagrados. Sagrados en el sentido de que solo personas, obviamente, con esa habilidad, capacidad y convicción de ser parte de un grupo específico, podían entenderlos y comprenderlos. Entonces, esa palabra apócrifo, considerados sagrados, era una literatura apócrifa que también era leída y venerada por diferentes grupos cristianos del primer siglo. Es decir, antes de que a esta literatura que ahora conocemos como apócrifa le diera esa connotación negativa, ya un grupo de cristianos la tenía por sagrada, la tenía por también dada, en este caso, por su divinidad o por la divinidad a quien ellos estaban respondiendo. Hablando del Antiguo Testamento, tenemos igual una gran cantidad de libros apócrifos como Esdras, como Baruch, como el Testamento de los 12 patriarcas, como algunos, la Asunción de Moisés, pero toda esta literatura no la hacen grupos, digámoslo así, alejados de la fe de Israel, sino más bien lo hacen esos grupos que creen en esa fe de Israel, pero que su perspectiva, ¿sí?, como pueblo, como Dios y otros aspectos teológicos que conocemos nosotros, la están presentando de una manera diferente. Es posteriormente que se le da esta denominación apócrifa, negativa, ¿sí?, apartada, que no tiene nada que ver
con el texto bíblico, pero no es así. Está en relación, como ya mencionamos, la tradición del texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de apócrifos del Nuevo Testamento, o cuando se dice apócrifos del Nuevo Testamento, en primer lugar, es una nominación limitada. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, cuando surge esta literatura también, que estamos hablando del siglo II, siglo III, todavía no tenemos un Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento o el corpus canónico del Nuevo Testamento apenas está en proceso de conformarse. Recordemos que el canon del Nuevo Testamento empieza en el siglo III y hay situaciones no solamente teológicas que llevan a ello, sino también sociales y también, en este caso, políticas que van a hacer que se conforme un corpus o que se conforme un cuerpo considerados libros normativos o libros canónicos. Pero para este tiempo todavía no hay. Entonces, cuando se habla de apócrifos del Nuevo Testamento, hablando ya desde su designación literal, no estaría correcto. ¿Por qué? Porque no existía un Nuevo Testamento y, como ya mencioné, los libros del Nuevo Testamento aún no se habían declarado canónicos. Es hasta el siglo V o el siglo VI que ya se tiene un corpus, que ya se tiene un grupo de libros. Si tienen alguna pregunta o inquietud que no estén comprendiendo, pueden levantar la mano y decirme, por favor. ¿Sí? Así es. Eimer dice que muchos de estos escritos son citados por los autores canónicos y padres de la iglesia. Exactamente, como que tenemos dos momentos, digámoslo así. Los padres de la iglesia citan a esta literatura, algunos la citan dándole el valor, ese valor literario como los libros del Nuevo Testamento, y algunos otros los van a citar no dándoles ese valor, sino más bien diciendo que están contradiciendo la doctrina, ¿sí? La doctrina cristiana. Recordemos que cuando esta literatura empieza a tener relevancia, o que ya se conoce más bien, la iglesia va a tener ya conflictos teológicos con aquellas personas que también se le consideraron herejes, como en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla, en el concilio, todos los concilios, su propósito era establecer ya una doctrina general. Y obviamente, si esa doctrina general se fundamentaba en el texto bíblico canónico, se aceptaba, y si no, se daba por hecho de que no estaba en consonancia con lo que se creía. Eimer, Sí, no, tengo una curiosidad. Usted, pues al inicio plantea pues que hay dos maneras de mirarlo, ¿verdad? De mirar los apócrifos. Pero generalmente, digamos que, o en mi caso, pues he crecido con la idea de que, pues, de que los libros canónicos, pues, son, o sea, no concuerdan con el pensamiento general de los canónicos, de los libros apócrifos, no concuerdan con el pensamiento general de los canónicos. Y usted, pues, dice algo que me llama la atención y es que usted no está de acuerdo con la idea de que los libros apócrifos se les dé ese carácter de fantasioso. Me llama mucho la curiosidad eso. así Me es. gustaría que me ampliara un poquito. Eso lo vamos a mirar en la clase número 3 cuando hagamos la lectura y el análisis, 3 o 4, cuando hagamos la lectura y el análisis de algunos fragmentos. En el sílabo está especificado una perspectiva cristológica y una perspectiva eclesiológica. También tenemos perspectivas de liderazgo. Eso ya tiene que ver igual con la lectura y con la perspectiva de lo que hacemos en estos estudios. Ok, Eso lo vamos gracias. a Me mencionar estoy adelantando. más adelante. Gracias. ¿Sí? Claro, para algunos autores que hablan desde esa perspectiva fantasiosa, aún desde nuestra perspectiva
protestante, evangélica, bautista, pentecostal, que creemos en los milagros, hay posiciones con respecto a esto y van a decir, ay, no, esas personas fanáticas que creen todavía en esas cuestiones. Es una perspectiva muy racional, ujú, y que no se le da espacio a lo sobrenatural y a la intervención divina. Lo mismo va a suceder con los estudiosos de estos libros. Los estudiosos de esos libros, quienes tienen más una perspectiva racional, mucho más racional, van a decir eso. Una literatura que habla de fantasía. Ujú. Pero tiene que ver otra vez con posiciones en ese sentido. Muy bien, entonces, como ya mencionamos, no hay entonces todavía un canon cuando esta literatura está surgiendo o ya es conocida también por estos grupos de cristianos, no solo del primer siglo, sino del segundo siglo. La literatura apócrifa va a entonces a definirse o a considerarse como esa colección de obras de autores judíos y cristianos. Ya esta designación nos da a entender algo. Ujú. Es un conjunto de libros o una colección de obras de autores judíos y cristianos, ¿sí? Que han mostrado pretensiones de ser consideradas sagradas y de ingresar al grupo denominado canónico. Y esto nos lo dice este autor que lo hemos mencionado o lo hemos escuchado en algunos otros contextos o por primera vez lo estamos escuchando, ¿sí? Un estudioso del Nuevo Testamento y sobre todo en este contexto histórico y literario de los libros. Entonces, estos libros es esa colección de obras realizadas por autores judíos y cristianos. Han mostrado pretensiones de ser consideradas sagradas y de ingresar al grupo denominado canónico. Cuando se hace referencia a esto, es que algunos libros, nosotros no estuvimos allá en el segundo siglo, cuando empieza entonces todo este debate de los libros. Pero podemos pensar que sí, que en ese debate de los libros hubieron personas que dijeron hay que considerar a algunos libros y otros que dijeron no. Entonces, en ese debate hace referencia a eso, pretensiones de ser consideradas sagradas y de ingresar al grupo denominado canónico. Pero ya vamos igual a mirar qué hace referencia a canónico, porque para nosotros igual canónico, o ya nuestro entendimiento y vocabulario cristiano, canónico es sinónimo de sagrado, canónico es sinónimo de inspirado, canónico es sinónimo de revelado, canónico es sinónimo de, como se ha dicho, infalible y otros aspectos más, ¿sí? Pero canónico se le da el nombre a estos libros por el proceso y el significado de lo que es la palabra. Pues, etimológicamente no significa ni sagrado, no significa ni revelado, no significa ni inspirado. Con esto no quiero decir que la palabra no es inspirada, no es revelada. Con esto quiero decir que el término revelación e inspiración están en relación con los libros canónicos. Pero que canónico no significa o no es sinónimo de eso. Entonces, estos libros, aunque no son considerados canónicos, no dejan de ser importantes histórica y teológicamente. Estos libros no dejan de ser importantes histórica y teológicamente. Aunque no son canónicos, pero ya tienen su valor histórico y su valor teológico, que eso lo conoceremos más adelante. Como ya mencioné, esta literatura antigua, que es también considerada cristiana, era abundante, ¿sí?
¿Por qué entonces este término apócrifo va a tener un significado negativo? Otra vez, gracias a todos estos estudiosos o estos padres de la iglesia que desde su perspectiva miran que no están en consonancia con los canónicos y entonces le dan una designación apócrifa. Es a partir del siglo II después de Cristo que empieza entonces a ver o a entenderse que hay una distinción. Ya hay libros considerados sagrados y ya va a haber libros considerados apócrifos. Libros considerados sagrados y libros considerados apócrifos. Entonces, ya va a empezar en este siglo este grupo. Un grupo considerado canónico y un grupo considerado apócrifos. Un cierto número, obviamente, de relatos que están circulando y que no están considerados como sagrados, van a darles entonces esta distinción, libros apócrifos. ¿Pero qué significa apócrifo? Después de hacer esta referencia, ¿qué significa apócrifo? Entonces, origen y significado del término apócrifo. Entonces, los estudiosos ya nos hablan de esta etimología de la palabra. La palabra apócrifo, que es el griego apócrifos, el sustantivo, y el verbo apócripto, que deriva de ahí, significa, ya como verbo, significa esconder, ocultar o sustraerlo de la vista. ¿Sí? Este término significa a eso. Una de las características del griego es que cuando algunas palabras llevan esta a al principio como prefijo, algunas palabras, esta palabra es que hace referencia a nada, a negativo, ¿sí? Entonces, sin validez, digámoslo así. Hace referencia a esto. Pero la palabra en sí significa escondido, ya en el sustantivo, escondido, oculto, o aquel que no está a la vista, o que no se pone a la vista, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta etimología de esta palabra, un libro apócrifo o un libro que tiene esta designación es aquel que se mantiene oculto, pero oculto no en el sentido de que tenga una información que no es, que no es correcta o que no es verdadera. Más bien, este libro es oculto por su contenido que solamente es apto para aquellas personas que tengan esa capacidad y habilidad, ¿sí? Como dice aquí, es un libro importante, precioso y no apto para tomarlo con manos profanas, sino alguien que tenga esa habilidad y capacidad o que tenga esa autoridad para hacerlo, ¿sí? Esta es una definición que da este autor. El término apócrifo. Un término que no solamente se aplicaba a un tipo de literatura en general, sino también ese término era empleado en algunos grupos religiosos, en el caso de los gnósticos, ¿sí? Era un término empleado en los ambientes gnósticos para designar una doctrina secreta, que igual esa doctrina no era para todo público o no era pública, sino era solamente para aquellas personas que querían ser parte de ese grupo o de esa religión, ¿sí? Para los iniciados. Ujú. Entonces, este término empleado también para este grupo con respecto a su literatura específica para los iniciados. ¿Mm?
En el contexto judío hay una idea de escondido, hay una idea de oculto, pero que no está en relación con estos dos términos que se van a entender tanto en este contexto como en este contexto, sino más bien en el contexto judío había un lugar, Genusim, algunos van a decir Genisim, que también algunos libros se guardaban o se ocultaban o se separaban. ¿Pero por qué? Porque estos libros, recuerden que una de las prácticas o de las costumbres en el pueblo de Israel y sobre todo de aquellas personas que tenían esa función de preservar el texto bíblico, no solamente escrito, sino también físico, lo consideraban tan sagrado que no se podía destruir, que no se podía tirar, digámoslo así, o quemar. Entonces, un papiro, un pergamino o un rollo que ya tenía, que por su uso se estaba deteriorando, que por su uso ya no era tan legible, lo que se hacía era sustraerlo del uso público, no tanto del público, sino de los escribas, de los oferim o de los rabinos, y se guardaba en este lugar, ¿sí? Esa era la idea de escondido, de separado, pero no de que tuviera un contenido secreto, misterioso, sino más bien por su antigüedad, por el uso en la liturgia, ya se deterioraban para no destruirlo más o para que no fuera, ¿sí?, destruido por el uso, se quitaba del lugar donde se estudiaba y se guardaba en un lugar específico, que es el lugar Genusim, ¿sí? Y esa idea la tenemos en la Mishnah, en la sección de los sabáticos 9, de Sabbat 9 al 6. Como ya dijimos, no, no hace referencia a algo escondido, sino es la idea de que un libro es sustraído y es guardado en este sentido. Como ya miramos, entonces la palabra apócrifo no tenía una connotación negativa. La connotación negativa va a considerarse muy posteriormente y esto va a ser por los padres de la iglesia. En los padres de la iglesia, en especial Irineo de León y Tertuliano, ya con ellos, este término de apócrifo va a adquirir la connotación de falso. ¿Y por qué? Porque estos padres de la iglesia lo van a aplicar ya al texto de la Biblia. En los padres de la iglesia de estos señores, en sus obras aparece esta idea, ¿sí? La palabra apócrifo va a adquirir la connotación negativa de falso o de herético. ¿Por qué? Porque como mencioné, para este tiempo, siglo III, finales del siglo II, inicios del siglo III, ya la doctrina, no solamente de los gnósticos, sino también de otros grupos, se está propagando y se está expandiendo y está creciendo. Y que están presentando la cristología, la neumatología, ¿sí?, con perspectivas y categorías diferentes al texto bíblico. Lo que lleva entonces a los padres de la iglesia, que también en algunos contextos se consideran como los defensores de la fe, a establecer parámetros para ello. Y uno de esos parámetros va a empezar con el texto bíblico. Y es por eso que los libros que algunos grupos utilizaban, que no solamente era el texto canónico, sino también otros textos, para los padres de la iglesia, esa literatura va a ser herética o va a tener esa idea de falsa y va a utilizarse el término como apócrifo. Y desde ese tiempo hasta la fecha, la connotación apócrifo va a tener esa idea de negativo o de falsos.
iba a tener esa idea de que son libros opuestos a los libros canónicos, que no están en relación con los libros canónicos. Aunque ya la literatura apócrifa cristiana, como ya mencionamos, son escritos por autores judíos, por autores cristianos, pero una de las características es que se le atribuye a un autor, pero ya en la práctica y en el estudio, en realidad son textos anónimos o pseudoepígrafos, es decir, que se le atribuye a un personaje importante o a un personaje conocido. Entonces, esta idea de herético o de falso va a estar presente a partir del siglo II en adelante o hasta la fecha de hoy día con esa idea. Entonces, como ya mencionamos, su origen y significado apócrifo no era negativo. Toma una perspectiva negativa a partir del siglo II. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario que tengan? Bueno, aquí tenemos una pregunta antes de darle espacio a Elmer de Herder. Dice que yo mencioné el término tradición sobre los escritos apócrifos. ¿Son tradiciones o hechos reales de la fecha registrados en los escritos o son ambos? Si entiendo su pregunta, tiene que ver, cuando yo hablo de tradiciones, o cuando se habla de tradiciones, o cuando en los estudios bíblicos se habla de la tradición de Jesús, por ejemplo, está haciendo referencia a su vida y a su obra. ¿En qué sentido? Sus enseñanzas, sus milagros, sus palabras, ¿sí? Sus acciones. Esas tradiciones, ya más adelante vamos a ver, pero lo menciono así de manera general, esa vida y obra de Jesús se da en una fecha determinada. Los libros, tanto canónicos como apócrifos, se empiezan a escribir posteriormente. Y desde la investigación bíblica se dan opiniones con respecto a ello. La comunidad preserva esa vida y obra y que se le da como nombre la tradición de Jesús. ¿Qué es la tradición de Jesús? Nuevamente la enseñanza, la predicación, los milagros, etc. Esa tradición se preserva en la comunidad oralmente, después por escrito. Y ese escrito lo vamos a mirar en los libros canónicos, que después también lo vamos a mirar en los libros apócrifos. A eso me refiero. Entonces, tiene que ver con esos hechos de Jesús. Y la fecha registrada, tanto en los canónicos como en los apócrifos, espero que no les cause esta incomodidad, pero la fecha o estos acontecimientos registrados en este conjunto de libros, tanto apócrifos como canónicos, no corresponde a los hechos reales. Nuevamente, Jesús vive en una época determinada, los evangelios se escriben muy posteriormente a esos hechos reales o a esos acontecimientos reales. Tenemos a Eimer, después a Leslie y también a, ¿quién más? Leslie y Angelita. Bueno, no sé si me estoy adelantando, ¿verdad? Porque la verdad es que el tema es interesante. Pero tengo una pregunta. Eh, Sobre el contexto en el que la fiabilidad, vuelvo a usar el término del principio, sobre todo histórica del texto bíblico es cuestionada, ¿qué rol juega en el contenido de los escritos apócrifos en este debate, en ese debate de la fiabilidad del texto bíblico? Ujú. Juegan un rol importante. En los estudios bíblicos, no solo los evangelios canónicos nos van a dar un panorama, panorama general
de las comunidades del primer siglo, sino también los mismos evangelios apócrifos nos van a ampliar ese panorama. Y es posible que hasta nos den detalles que los mismos canónicos no nos lo dan, ¿sí? Pero están en relación, en consonancia en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de fiabilidad, sí, es fiable el texto bíblico, es fiable estos libros. Pero en este contexto actual en el que nos encontramos nosotros, en este contexto occidental, en donde la fiabilidad a veces, y creo que vamos por esa línea, esa fiabilidad se aceptaría siempre y cuando haya cuestiones comprobables para ello. En cuestión de la fe, no lo podemos hacer. Y en la cuestión en este caso del texto bíblico, el testimonio de esa fiabilidad son estos textos escritos. Ese es lo que nosotros consideramos. En términos históricos son esos textos escritos. Los escritos, estos dos grupos de escritos. No sé si respondí a su pregunta. Leslie. Sí, cuando mencionó también de por qué fueron rechazados estos libros, y era por la cuestión de de las otras creencias, en su totalidad los apócrifos fueron usados por las otras creencias que había como fundamento para propagar su fe, o hay algunos que no están en ese orden, pero que son apócrifos. Así es. Ahorita solo nos estamos remontando a los evangelios, pero hay una gran cantidad de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de literatura apócrifa. Déjenme recordar si en el Nuevo Testamento, perdón, son como 76 o más de 76 libros considerados literatura apócrifa. Aquí solamente vamos a mencionar los evangelios. En el Antiguo Testamento hay un grupo similar. Ahora, son las comunidades cristianas, tanto el primer como el segundo siglo, utilizaban esta literatura. Pero nosotros nos hemos quedado con la comunidad del primer siglo porque solo leemos los libros, en este caso, canónicos, y son considerados los fiables, como dice Eimer. Angelita. Buenos días. Tengo un poco de bulla acá, no sé si me escucha. Sí, sí, la escuchamos. Hermana, bueno, primera vez que tomo un estudio y bueno, todo es nuevo para mí ahora, ¿no? Eh, no sé si entendí bien, los libros del Nuevo Testamento, ¿no son canónicos o es parte de la historia que va en un proceso? Es parte de la historia que va en un proceso y en un momento determinado se denominan canónicos. En otras palabras, había mucha literatura, antes de la canonización, había una vasta literatura cristiana que las comunidades lo conocían y lo leían. Pero hay una época determinada que empiezan estos debates y conflictos con respecto a la cristología, la neumatología, y no solamente en ese sentido, algunos otros autores van a decir, aún con el judaísmo-cristianismo, y qué es lo que, como una de las reacciones, digámoslo así, es la canonización. La canonización de estos libros que van a enmarcar, van a limitar, ¿sí?, la lectura e interpretación para la fe o para la teología de ese tiempo. Muchas gracias, hermana. Por eso estamos ahora hablando de los evangelios, en este caso la literatura apócrifa, que también tiene datos históricos que nos ayudan a entender el cristianismo de ese tiempo o el cristianismo que surge en ese tiempo y que también va a dar entonces igual una pauta para el cristianismo que tenemos actualmente.
Bueno, aunque hay otros factores también, ¿no? No solamente este aspecto. Hermano Richard y después el hermano Manuel. Sí, para complementar la pregunta que hacía Leslie, la hermana Leslie, encontré que en el año 363 se hizo el sínodo de la Odisea, ahí en Turquía, en la actual Turquía. Dice que en ese sínodo se estableció que solo los textos confirmados como escrituras pueden usarse en el culto. Así es. Entonces, de ahí viene como la tradición de usar los canónicos para los servicios. Sí, pero ahí todavía no se confirmaba un canon total del Nuevo Testamento. Es hasta el siglo cuarto, quinto, en el de Florencia, donde se confirman los 27 libros, porque todavía están en debate aún libros canónicos, como, como Apocalipsis, como Santiago, como Dios. Tercera de Juan. Todavía hay ese debate si son considerados o no son considerados, porque aún estos mismos libros, Leslie, Apocalipsis, Juan, Santiago, tenían problemas de entrar en el canon. Sobre todo Apocalipsis, porque estaba fundamentando, o más bien, un movimiento considerado herético, eh, utilizó a Apocalipsis para fundamentar su ideología, para fundamentar su pensamiento o su doctrina. No solamente los libros apócrifos fundamentaron esa doctrina, sino también los mismos libros canónicos. Por eso estaba ese debate. Es hasta ya en el siglo quinto, sexto, en el de Florencia, se ratifican los 27 libros. Y en el siglo XVI, se cierra totalmente el canon. ¿Qué quiere decir eso? Que se aceptan los 27 libros. Ojo, siglo XVI, en el 1649 me parece. 49 o 45, ya, mucho tiempo. Y bueno, algunos historiadores dirán que eso igual tiene que ver con posiciones religiosas, debates religiosos, que eso lo mencionaremos más adelante. Hermano Manuel. Bien, muy buenos días desde Perú. Quisiera darle un aporte también a este, de poder enriquecer esta tremenda clase de estudio. Hermanos, es bueno no confundir o no mezclarlo, vamos a decir, imaginariamente en nuestra mente, los libros que son canónicos, considerados como inspirados, los que están en las Biblias, aunque en algunas Biblias también vienen los libros apócrifos. Y muchos de los libros que nos ayudan, de los apócrifos hablando, que nos ayudan cuando tuviéramos la paciencia de leerlo, los que han leído, enriquecen muchísimo el conocimiento de poder entender incluso los libros del Nuevo Testamento y también los del Antiguo Testamento. En mi experiencia, quiero compartirles en el caso que leí Macabeos, primera y segunda de sus libros, ayuda muchísimo el contexto historial comprobado científicamente que se realizó por ser historia cuando lees Daniel, el libro de Daniel, ya un libro canónico inspirado. Te da tanta luz, tanta riqueza, de tal modo que dentro de la teología lo vemos a Antíoco Epifanes como un anticristo en miniatura, como un ensayo que vendrá después para el mundo entero. Sin embargo, de tanta riqueza que nos da, también hay pequeñas cosas que debemos tener cuidado por el hecho mismo de que justamente que se le dice apócrifo no son inspirados y hay pequeñas cosas que te van a desviar. Por ejemplo, yo leí uno de ellos que decía que para poder ahuyentar a los espíritus demoníacos es necesario quemar los hígados de un pez y hacer un rezo o un conjuro ahí y mientras quemas en el fuego, en el carbón, el hígado del pez, los espíritus satánicos obviamente van a ahuyentarse de ti o de tu área donde estás. Entonces podemos eso decir, oye, esto es inspirado, no puede ser inspirado, eso no lo contradice a la Biblia.
Sin embargo, saltándonos ciertas cosas de los apócrifos, y yo les puedo decir, hermanos, que ayuda muchísimo, enriquece muchísimo. En uno de los libros más se considera, por ejemplo, que este autor apócrifo cuenta que Jesús estaba pasando por un camino donde encontraron a un señor jalando un cordero, luego llevando un cordero. Y los apóstoles le preguntaron, ¿qué va a pasar con el cordero? Pues le dicen, no le va a sacrificarlo. Y no se lo puede comer mientras está vivo. Tiene que sacrificarlo y prepararlo. Entonces, el texto dice, de igual manera, Satanás no te puede comer mientras estás vivo. Pero si mueres y estás sin Cristo, te vas a ir con él. Y ahí sí vas a entrar a su reino en su totalidad. Es muy importante que da cómo se expresa o cómo da unos ciertos parábolos y comparaciones que ayudan mucho a la vida cristiana. Entonces, es necesario, por favor, tener mucho cuidado porque no todo lo que dice también es valioso, pero nos ayuda mucho en la comprensión de la luz de la palabra de Dios, incluyendo en el Génesis muchos mitos y leyendas y de Lilith y etcétera, todo lo que nos da esa luz de la Biblia es muy bueno, es muy interesante, pero yo les pido que tengan mucho cuidado de poder mezclar o confundir, porque ya se ha visto muchas religiones que se desvían, muchas personas cristianas muy serias, maduras, se desvían para apoyar ya a estas religiones que, como nos dice Pablo, nos advierte, ya son fábulas judaizantes. Entonces necesitamos prácticamente a un cristiano maduro, serio, o de los que nuevos, que alguien les pueda estar guiando para no entrar a una confusión o muchas veces pues a desviarnos de la palabra de Dios. Eso es mi aporte, hermana. Muchísimas gracias, en verdad, me está ayudando Gracias, esto hermano también. Manuel, gracias por su comentario, pero no quiero contradecir su comentario en el sentido de que cuando estamos hablando de literatura apócrifa, no estamos mencionando ni a Tobías, ni a Judith, ni a Macabeos. Ya en los estudios bíblicos, estos libros son considerados deuterocanónicos, es decir, que están dentro de un segundo canon. Y otras versiones de la Biblia tienen estos libros y son considerados canónicos. Pero para nosotros, para los estudios bíblicos y para la investigación bíblica, no son apócrifos. Más adelante conoceremos cuáles son los apócrifos en sí, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Mi hermana Carla dice que ya está perdida porque no sabe si, si los evangelios fueron apócrifos antes y después canónicos. Hermana Carla, antes de que hubiera la distinción canónicos, apócrifos, había una literatura cristiana antigua. Una literatura cristiana antigua, que son los apócrifos y los canónicos. Cuando hay ese evento histórico o empieza a conformarse el canon del texto bíblico, se hace la distinción, los que son apócrifos y los que son canónicos. Una distinción muy posterior y dada, obviamente, por perspectivas de contenido, perspectivas teológicas, perspectivas igual de posición con respecto a la fe. Entonces, ahí es cuando empieza toda esta distinción. Antes solo había una literatura cristiana antigua, cristiana, que estamos hablando del Nuevo Testamento, porque también en el Antiguo Testamento hay toda una literatura judía, que también se consideraba que eran los 39 o los 46. Cuando se hace el descubrimiento de los rollos del mar, ¡oh, qué sorpresa! Surge otra literatura que está en consonancia con el texto bíblico. Y ahí empieza nuevamente la investigación del texto bíblico. O sea, hermanos, el texto bíblico, su estudio es una riqueza.
Yo valoro lo que hacen los pastores, los predicadores, los evangelistas, de leerlo, interpretarlo. Hay una riqueza en eso, pero hay una riqueza en entender todo este panorama histórico, su formación. ¿Sí? Todo lo que el texto bíblico ha pasado o ha tenido para que lo tengamos. Aunque ya lo tenemos cerrado, que dicen, ya no se puede meter otro libro más. No, todos estos libros que ya no están aquí, ¿cómo nos ayudan a enriquecer este mensaje y a entender y darle ese valor al texto bíblico? En los estudios bíblicos no se limita solo a una lectura de un texto. Tenemos que ampliar más esa información. Entonces, tenemos prejuicios con los apócrifos, tenemos prejuicios con otra literatura que no es sagrada, pero toda esa literatura en relación con el texto bíblico o integrándola para los estudios bíblicos, nos da las herramientas para que podamos seguir siendo relevantes en este mundo, donde a veces la Biblia ya no se lee, ni se entiende, ni se escucha, ni se abre a esa predicación o entendimiento. Hermana, pero mi consulta es, porque ahí donde yo me perdí entre mucha información que está muy buena y interesante, pero me perdí en el significado de que si en algún momento, como usted lo menciona, los evangelios, usted menciona y encuadra que estamos viendo ahora en este momento los evangelios. Y mi pregunta es, los evangelios que tenemos nosotros, o los sinópticos, como le queramos llamar, en algún momento antes de ser los evangélicos canónicos de nuestra Biblia, ¿se llamaron apócrifos? Esa es No, mi no, duda. no, ninguna literatura era llamada apócrifa. La designación apócrifa se da muy posterior. Siglo II, como ya mencioné, con los padres de la iglesia, siglo III. Se hace ya la distinción, porque hay, a la par de los evangelios canónicos, están los evangelios ahora denominados apócrifos. El evangelio de María, el evangelio de Pedro, el evangelio de Bernabé, ¿sí? El evangelio de Judas. Toda esa literatura circula y la conocen grupos cristianos. Pero, como ya dije, épocas históricas, situaciones religiosas, llevan a la distinción. Llevan a formar un canon y llevan a excluir a otros libros. Muy bien, continuemos. Vamos a dar la última pregunta al hermano Oscar y continuamos con la siguiente. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues una pregunta, a ver si más bien de pronto sintetizando lo que a ver si he comprendido bien. Pues uno de los principios de la iglesia que primero pues hay que tomar, digamos, en cuenta un elemento que no se ha hablado y es que el Espíritu Santo hace presencia en su iglesia y que Él cuida la palabra de Dios. Ese es un principio, digamos, que se encuentra por toda la doctrina, tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza, ¿no? Y que de pronto, no sé, en ese tema se dice que se debe tomar de los testigos presenciales, que es lo que habla Juan, por ejemplo, en su primera carta. El mismo Pablo lo recalca, lo mismo Pedro, lo mismo los escritos. Lucas también hace referencia sobre aquellos testigos de los cuales ellos se alimentan. Y toda esta literatura, si bien los evangelios, todo esto surge en el primer siglo y es respaldado por la historia de la iglesia en el primer siglo. Ahora, lo que entiendo es que mucha literatura surge posteriormente a ese primer siglo, ya no de testigos, lógicamente tienen una validez histórica, pero es como yo 200 años venir a escribir un poquito sobre la historia azteca, por ejemplo. Yo ya no soy presencial, pero dentro de 2000 años, pues mi libro va a ser histórico porque se acerca 200 años antes de la realidad, pero yo no soy un testigo directo. Entonces, de pronto, estos libros que se llaman apócrifos y que de pronto usted hace mención un poquito que es de la Mishnah,
me queda un poquito en el sinsabor de lo que dice Pablo, y es precisamente del judaizante que quiere meter, y recordemos que esto le costó la vida hasta muchos de la iglesia del primer siglo, porque siempre la iglesia, el judaísmo quería ver como una rama al cristianismo, lo cual no es cierto, porque Cristo viene a romper eso y no les viene a decir al contrario. Le dice: esos libros que ustedes miran, el Misná, los libros donde hermenéuticamente tratan de explicar antes la alianza y ahora tratan de meterse en la iglesia, tratan es sencillamente de llevar a la iglesia nuevamente a un solo tema, a las obras, y quitarle la fuerza a lo que es todo el tema central de todas las escrituras, que es la gracia. Entonces, pues, sí es muy bueno. Yo tomaría estos libros, llamémoslo apócrifos, no los deuterocanónicos, porque se entiende que los del Antiguo Testamento son más deuterocanónicos que apócrifos, pero sí estos apócrifos, de mirarlos con mucho cuidado y, como dice Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo, pero yo los entendería más como esos libros de escritos de hoy día de pastores o algo, que saco algo bueno, pero tengo que entender que no son inspirados por el Espíritu Santo y que no hay un testimonio de toda la comunidad del primer siglo que nos puedan decir que es así. Entonces, de pronto, pues hago más que una pregunta, como una síntesis de lo que hasta ahora estoy viendo y que lo que podría de pronto comprender acerca del tema. Muchas gracias, profesora. Gracias, Oscar. Sí, bueno, gracias por su comentario, y tiene algo de razón en su comentario, pero ahí va el pero, esos peros que a veces nos incomodan, en el sentido de el Nuevo Testamento aún ya nos da esa división en el sentido del judaísmo, cristianismo. Judaísmo, cristianismo. El judaísmo, y aún el judaísmo actual, sigue teniendo como igual sagrado la Mishnah, el Talmud, la Gemara y otra literatura. Obvio que el Nuevo Testamento no lo tiene todavía. ¿Por qué? Porque ellos no han todavía entendido y comprendido a Cristo como el Mesías. Con Pablo se abre esa línea para el cristianismo occidental en el cual nosotros nos encontramos. Y que obviamente el Nuevo Testamento tiene esa fuerza para nosotros. ¿Por qué? Porque habla de Jesucristo, de ese Dios encarnado. Entonces, seguimos actualmente en lo mismo. Seguimos con el judaísmo, sigue esperando a Mesías, y el cristianismo, que ya entendemos al Mesías y miramos las escrituras desde esa perspectiva cristológica, tanto el antiguo como el nuevo. En el caso del judaísmo, no. Todavía ni ve al Nuevo Testamento en esa perspectiva, y en el judaísmo sigue entendiendo que el Antiguo Testamento es su fundamento, en este caso, de fe, y otros libros más. Así es que tampoco podemos decir que Pablo no tenía razón de que somos del judaísmo. Sí, lo somos. Pablo defiende que ese pueblo judío, por no entender a Jesucristo, los que Romanos 9 y 10 y 11, no se crean más que los judíos, dice. Hago una paráfrasis. ¿Por qué? Porque ustedes son una rama injertada de este tronco, el judaísmo. Ahí yo sí sale mi identificación pentecostal. El Espíritu y Dios dará su respuesta al final en ese sentido con respecto a Israel. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Me gusta que pregunten, que compartan, que participen, para no solamente yo hablar, aunque no avanzamos mucho, pero todo tiene que ver con el curso. Dice literatura canónica versus la literatura apócrifa. Ya mencionamos que algunos dan una definición de esa literatura. Volvemos a citar a este autor. Cuando habla de la literatura apócrifa, va a denominar como esa gran colección de obras de autores judíos y cristianos
autores judíos y cristianos. Cuando habla de autores judíos, está haciendo referencia a los del Antiguo Testamento. Cuando habla de los cristianos, al Nuevo Testamento. Ya sea por su título o contenido o por su autor, han mostrado pretensiones de ser consideradas sagradas y de ingresar en el grupo denominado canónicos o inspirados, pero no lo han conseguido. Piñero entonces define la literatura canónica, apócrifa desde esta perspectiva. Y como ya dijimos, es una literatura vasta. Pero ¿cuál es la finalidad? Nos centramos en la apócrifa de esta literatura. Si hablamos de la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, su propósito algunas veces es reforzar la ley mosaica. Cuando hablamos de la ley mosaica, tanto el Pentateuco, que es nuevamente el fundamento, en este caso del judaísmo, lo van a hacer con una forma de interpretar y de que surge otra literatura. La literatura aláquica, la literatura agádica y la literatura apocalíptica. Es decir, estas son formas de cómo interpretan los judíos la literatura antigua, en este caso del Antiguo Testamento. Aláquica hace referencia a lo histórico, la aláquica a lo legal, la agádica a lo histórico y también a lo profético y la apocalíptica. Es decir, va a haber este tipo de literatura apócrifa que va a llevar entonces a reforzar esta ley mosaica con este tipo de literatura. En el caso del Nuevo Testamento, esta literatura, su propósito de esta literatura apócrifa, satisfacer la curiosidad de los creyentes sobre la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque como dijo, déjeme ver dónde está, Humberto creo que era, ese valor histórico de los primeros cristianos directos, testigos directos, con los del segundo siglo que ya no conocieron los hechos históricos de primera mano, ahora lo están conociendo, por los que promulgan, los que proclaman ese evangelio y que después se pone y de que después lo van a poner por escrito, es con esa finalidad o ese objetivo. Satisfacer la curiosidad de los creyentes sobre la vida de Jesús. Es decir, ¿cómo van a conocer la historia de Jesús? A través de estos escritos. Esos nuevos creyentes que será ya del cuarto, quinta generación y que están en otro contexto, como ya mencioné, no en Palestina, sino toda Asia Menor, toda la región de Asia Menor. Ya aún en las cartas de Juan se habla de esas comunidades que no están tan cercanas a ese primer testimonio de Jesús. Y número 3, satisfacer la curiosidad sobre la actividad de los apóstoles. Una doble finalidad en la literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Conocer la vida de Jesús con aspectos que no hablan los canónicos y conocer la vida de los apóstoles. No solo los apóstoles que se mencionan en esta literatura canónica, sino esos apóstoles que van a tener importancia. ¿Sí? Si a Pedro se le da importancia en los canónicos, ¿qué sucede con Santiago? ¿Qué sucede con Bernabé? ¿Qué sucede con Judas? Aún, ¿qué sucede con las mujeres? Como ya mencioné, hay un evangelio que se conoce como el de María Magdalena. ¿Qué pasa? ¿Hay mujeres que son líderes o qué sucede? Entonces, esta literatura tiene este propósito y esta finalidad, porque toda literatura o toda obra escrita persigue un fin, no solamente escribir por escribir, tiene un propósito. Y en el caso de la literatura, ¿no? Tanto canónica como apócrifa, tienen ese objetivo. En ese objetivo también hay ese proceso histórico y literario.
Y entonces estos son los fines en este sentido. Esta es la definición, como ya mencionamos, de literatura apócrifa, de sus objetivos o finalidades. ¿Y qué sucede con la literatura canónica? En el sentido de por qué hay esta distinción, como mencionamos. Literatura canónica, literatura apócrifa. ¿Qué aspectos determinan un libro canónico y un libro apócrifo? Creo que para poder entender esto, hay que dejar de lado igual a veces esas presuposiciones que tenemos, porque como he escuchado en sus comentarios, decimos un libro canónico es inspirado y un libro apócrifo no es inspirado. Vamos a dejar esas presuposiciones y entender otros aspectos en ese sentido que llevan a determinar qué es un libro canónico y qué es un libro apócrifo. Claro, para esa distinción, un primer punto es la historia del canon. Un primer punto es el canon o la historia del canon. Y un segundo punto es ese punto de vista dogmático y teológico del canon, que nuevamente se resume en canon. Entonces, estos son los factores que hacen esa o que tienen que ver con esa distinción. La historia del canon y el punto de vista dogmático y teológico del canon. Entonces, cuando hablamos del canon o historia del canon o el tema del canon bíblico, a veces es un punto prioritario en esta distinción, como ya lo he mencionado. En cuanto a lo que hablamos y lo que entendemos por canon, no solamente del Antiguo Testamento, sino también por el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a mirar entonces que antes de que hubiera un canon, judíos y cristianos tuvieron libros inspirados, sin considerarlos canónicos. No sé si me entiende. Antes de que hubiera un canon, ya judíos y cristianos tuvieron libros inspirados. Tuvieron libros considerados sagrados, no canónicos. Tuvieron libros normativos, no canónicos. Tuvieron libros autorizados, no canónicos. Cuando se habla del canon muy posteriormente, todas estas concepciones entran como si fuera ya canonizados o darles esa idea de canon. Muy bien, entonces, miramos, como ya dije, que antes de que hubiera un canon, ya hay libros inspirados, sagrados, autorizados, normativos, autorizados. Cuando se habla de canon o de canonización muy posteriormente, tiene que ver con ese libro. Déjame ver si está acá, cuando se habla de libro canónico, tiene que ver con ese libro que ha pasado ese proceso de canonización y en ese proceso de canonización se ha entendido que es un libro inspirado, se ha entendido que es un libro autorizado y que ha demostrado ser esencial para definir la identidad de una comunidad religiosa, que reúne los requisitos o que tiene los parámetros para definir la identidad de una comunidad religiosa y que juega un papel importante para la existencia de esa
comunidad, ¿sí? A eso se refiere entonces cuando hablamos del libro canónico. Esos libros canónicos también estaban presentes nuevamente, no solo en el cristianismo, sino también en otros grupos religiosos. ¿Por qué? Porque eran reconocidos, eran venerados dentro de esas comunidades. Los utilizaban para la enseñanza, los utilizaban para la liturgia y en algunas ocasiones los utilizaban para la administración de justicia o también servían de guía para tomar decisiones. Es decir, un libro canónico no solamente era considerado para el grupo cristiano, sino también para otras religiones. Cuando se aplica específicamente tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, ya canon va a tomar otra connotación, porque alguien puso en el chat hace rato que canon significa, déjenme mirar dónde era, significa regla, ¿sí? Eimer había puesto. La palabra canon etimológicamente significa regla, norma. Antes de que tuviera esa perspectiva, como ya mencionamos, punto de vista dogmático y teológico. De manera general, la palabra canon significa norma o regla. Es decir, las reglas, por ejemplo, de la escuela tal, consiste en, ¿sí? O los cánones del grupo tal, se refiere a esto. ¿Sí? No está hablando del texto bíblico. En esa evolución, así como apócrifo de la palabra, se aplica al texto bíblico. Y ya para nuestro tiempo, canon es sinónimo de ese conjunto de libros. Canon es esa idea de ese conjunto de libros inspirados. Y que obviamente sean inspirados, quiere decir que los otros no son inspirados. Pero al no considerarlos dentro del canon, no quiere decir que tengan un valor menor, ¿sí? Sino más bien, por su contenido, no son considerados dentro del canon. O porque, como ya mencionamos, esos libros, su contenido ayuda a la identidad de un grupo y a lo mejor ese grupo no es en consonancia con el cristianismo, entonces son considerados no dentro del canon. Entonces, durante mucho tiempo judíos y cristianos van a tener esta literatura, pero cuando se hace el canon, como ya lo entendemos, va a ser excluido una gran cantidad de libros. Empecemos por el Antiguo Testamento en el tema del canon. Bueno, igual vamos a hablar de manera general con respecto al canon, porque este no es nuestro tema central. El canon lo vamos a mencionar porque es parte de esta materia para poder entender. Ustedes ya tendrán otras materias u otra materia más específicamente con el tema del canon. Entonces, en el Antiguo Testamento, a mediados del siglo II antes de Cristo, ya existía en los judíos de todas las regiones la conciencia clara de que entre toda la literatura religiosa, tanto que estaba en Israel como en los israelitas de la diáspora, tenían libros o entendían que había libros sagrados e inspirados por Dios. Es decir, antes de que se dé este famoso concilio, como se conoce, el pueblo de Israel ya tenía la conciencia de que había libros sagrados e inspirados. Y obviamente los usaban para ello. ¿Pero por qué se da esa canonización? Bueno, habrá algunos autores que van a mencionar que hay que tener en cuenta igual el aspecto social, el aspecto histórico del canon.
a veces no solamente nos enfocamos en el aspecto religioso. Cuando hablamos del aspecto social, es que estamos hablando que la canonización del Antiguo Testamento se da casi a finales del siglo I después de Cristo, donde judaísmo y cristianismo ya están bien marcados. Y algunos van a decir, por esa demarcación, el judaísmo, y que aún el libro de los Hechos nos habla sobre eso, el judaísmo, ¿sí?, quiere entonces como, otra vez, enmarcar o delimitar su literatura. Y en este caso, ¿cuál va a ser esa literatura? El Antiguo Testamento. Para ese tiempo también no se está utilizando la Tanaj, sino se está utilizando para los cristianos en este caso, y también para algunos judeocristianos, la Septuaginta, ese texto del hebreo al griego. La Tanaj solo era para ese judaísmo que nos hablan aún los mismos evangelios y hechos, celosos de las leyes, celosos de las tradiciones, y que aún en los mismos evangelios nos habla el conflicto y el debate que tiene Jesús, tanto con estos grupos así. Entonces, a finales del siglo I después de Cristo, el canon de las escrituras del Antiguo Testamento empieza a fijarse. ¿Y qué nos dice la historia? Que se realiza en Jabnia o Yabnia, aproximadamente entre el 90 y el 100 después de Cristo. Y esto se hace porque igual en ese tiempo surge un grupo que va a tener autoridad. Ya no están los saduceos, ya no están los fariseos, ya no están los profetas. Ahora está un grupo que va a tener la autoridad y la importancia, que es los rabinos, el rabinismo. ¿Sí? Y uno de ellos va a ser el rabino Gamaliel II. El señor, en su declaración, va a hacer referencia, ¿sí?, de que los libros sagrados o considerados para la lectura, para la liturgia y para la enseñanza van a ser los 39 libros del Antiguo Testamento. Pues ahí se va a aceptar el corpus de libros canónicos del Antiguo Testamento, 39 libros. Ya para los 46 hay otra opinión. Y algunos autores van a decir también, la iglesia cristiana va a seguir utilizando, sí, esos 39, pero los otros más que están presentes en la Septuaginta. ¿Sí? Entonces, para la iglesia cristiana, aunque los judíos ya hicieron su corpus, pero para ellos había otros libros que también tenían validez y tenían valor. Aquellos que mencionaba la Septuaginta. Entonces, para la reconstrucción de estos deuterocanónicos, Tobías, Judith, Baruch, Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría, el testimonio de esos libros está presente en la Septuaginta. La Septuaginta. Entonces, para la iglesia cristiana, su canon era más amplio y no la de los judíos específicamente con sus 39 libros. En esta fecha se establece ese canon. Que más tarde la misma iglesia va a tener ese conflicto igual. O se aceptan los 46 ahora o se aceptan los 39. Pero ya vamos a mirar que al cerrarse el canon, se aceptan los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, igual hay una variedad de literatura circulando y que la iglesia cristiana conoce. Que la iglesia cristiana conoce y utiliza. Entonces, esa literatura que está circulando está causando disensiones, está causando conflictos, está causando nuevamente la conformación de grupos
y que esta literatura le está dando identidad. Debido a eso, dicen algunos autores que empieza entonces a conformarse o a trabajarse otra vez la enmarcación de un grupo de libros considerado canónico. Canónico. Entonces, empieza en el siglo II a realizarse este trabajo. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue un proceso muy lento y complejo. En el Antiguo Testamento no hubo tanto problema cuando se conformó el corpus de libros canónicos. En el Nuevo Testamento sí. Fue un proceso lento, complejo y lleno de dudas, de debates y inconformidades por parte de las personas que estaban encargadas de este trabajo. No hay a ciencia cierta una respuesta con respecto a la selección y los motivos que impulsaron a constituir el canon del Nuevo Testamento. No hay algo certero por qué unos ingresaron y por qué otros se dejaron por fuera. Si bien es cierto, algunos autores nos dan que hubieron algunos criterios para este tema de la canonicidad. Pero considero yo que son criterios que responden a lo que nosotros entendemos. Como por ejemplo, uno de los criterios es que haya sido escrito por un apóstol. Ahora, mi opinión con respecto a ello es que ya se le estaba dando mayor autoridad al apostolado. Pero si leemos atentamente en los textos bíblicos, sí, los apóstoles tenían valor e importancia, pero miramos que en el libro de los Hechos, por ejemplo, los diáconos estaban al mismo nivel que los apóstoles y otro tipo de personas que tenían ese mismo nivel. Entonces son criterios posiblemente dados por una lectura que ya va a responder al contexto en donde se hace todo este trabajo, todo este estudio del canon del Nuevo Testamento. Pues, como ya dijimos, no hay una respuesta específica, la selección, por qué unos ingresaron y por qué otros se dejaron afuera. Así es entonces que empieza el tema de la canonización en el siglo III después de Cristo, en el famoso concilio de Nicea. Todo este proceso complejo y lento termina en el siglo XVI, en el famoso concilio de Trento, cuando otra vez la iglesia que tiene la autoridad de ese tiempo, empieza a sentirse amenazada por la reforma protestante que se acababa de dar. ¿Y cuál va a ser una de las reacciones? Cerrar el canon de las escrituras, con los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Al cerrarse ese canon, ¿sí?, que ya empezó en el siglo III, ya había entonces esa distinción. Los que no ingresaron y que se les dio el nombre de apócrifos, y obviamente los que ingresaron que se les da el nombre de canónicos. Ahora, estos libros apócrifos, ¿sí?, que no se alejan del contenido, va a tener algún otro tipo de información que ya más adelante veremos. Estos libros nos permiten vislumbrar la existencia de colecciones muy antiguas de los dichos de Jesús, del testimonio de la Escritura, en especial los evangelios, si estamos hablando de él, ¿sí? También hablan de esas tradiciones o colecciones muy antiguas. Al igual que con los libros del Antiguo Testamento, fue necesario que con los libros del Nuevo Testamento se pudiera establecer un canon de libros, es decir, una lista de libros considerados canónicos, inspirados y autorizados para la enseñanza. Todo esto tiene que ver con la perspectiva dogmática y teológica del canon. Pero si escarbamos más en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, hay otras razones y otros elementos que ayudarían a entender el tema del canon del Nuevo
Testamento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ya dijimos que uno de ellos es el conflicto o la presencia y la permanencia que hay entre ya judaísmo y cristianismo. Y acá en el Nuevo Testamento va a suceder casi lo mismo, pero acá va a ser el cristianismo en diferentes ramificaciones. Un cristianismo gnóstico, un cristianismo doceta, o un docetismo cristiano, o un gnosticismo cristiano, y algunos grupos que están utilizando esos libros para la identidad de su pensamiento y de su idea, que lleva todo eso, nuevamente, a establecer un marco considerado cristiano en este sentido. Bueno, tenemos después fuentes de la literatura apócrifa, o sea, de dónde, cuáles son esos documentos fuertes e importantes donde se encuentra este tipo de literatura. Y bueno, y tenemos algunos otros elementos más que los terminaremos la próxima clase, ¿sí? Porque ya vamos a dejar el espacio para el siguiente. Déjenme ver si hay una pregunta. No, ya no tenemos preguntas. Seguiremos la próxima clase, como ya mencioné, no olviden su asistencia, no olviden acceder a la plataforma, al campus bíblico y ahí poder leer los materiales o también ver el video nuevamente. Rápidamente, Richard y Eimer, antes de irnos. Bien, como retomando un poco los comentarios, yo creo que sí hay una preocupación en cuanto más bien a que no hayan literatura histórica del siglo primero y segundo cristiana, sino más bien en cuanto a que la literatura sea herética o no lo sea. Entonces, creo que sí hay ahí una preocupación en el ambiente en cuanto a qué se refiere este tipo de literatura apócrifa. Entonces, creo que sí, sí, digamos, recogiendo un poco ahí las preocupaciones que escuché y que son parte de un tema transversal en el Nuevo Testamento, que es la defensa de la doctrina o de la sana doctrina, es el tener cuidado con enseñanzas que desvíen de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, yo creo que, digamos, recopilando ahí un poquitico, lo que escuché fue un poquitico esa preocupación respecto a recopilaciones que pueden ser del siglo primero, segundo, pero que puedan ser de carácter herético. Ahí, pues, por ejemplo, se está colocando, por ejemplo, hace poco se lanzó una Biblia nueva que se llama Biblia de Estudio Patrística, que recoge un poco enseñanzas apostólicas, digo, de padres de la iglesia y que buscan como ampliar un poco conocimiento con respecto a lo que ellos manejaban en esos primeros siglos, teniéndolo entendido desde una manera no teniéndolos a ellos como literatura no herética. Entonces sería Ujú. como ese mi punto de vista en cuanto a los comentarios que se han escuchado. Ok, sí, tomaremos en cuenta eso y haremos un panorama y un acercamiento muy general la próxima semana con respecto a ellos, ¿sí? Porque como ya usted lo ha mencionado, los padres tienen una importancia, un valor y una autoridad en este tema del texto bíblico también y de la historia. Hermano Eimer, Muchas gracias. No, es magistral su clase. ¿Para qué? Magistral. Yo creo que la concepción de nuestra fe ha estado encerrada en un círculo muy estrecho y del que tenemos miedo de salir en aras de salvaguardar la fe y la doctrina, ¿verdad? Creo que hay que atreverse. así De es. algún modo o por alguna razón, no queremos aceptar la idea de que los escritos bíblicos y sus autores siguieron unos patrones de comportamiento muy normales, que usaron una pluma, que usaron papiro, que escribieron desde su entorno, ¿verdad? Porque nos parece que esa noción de inspiración, de revelación, de iluminación, no sé, se escapa a nuestra concepción muy natural. Ujú, Pero creo que la idea de sobrenatural nos ha complicado un poco la vida. Esos ujú. conceptos
pues hay que entenderlos desde el contexto en el que se tienen que entender. Y ojalá, pues, abandonemos los prejuicios y los temores y podamos leer el texto en blanco y negro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por tus comentarios y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.